10 de agosto de 2025. Bruselas. Sede de la Comisión Europea. 11 de la mañana. Ursula von der Leyen firma un documento. Un documento crucial. Un documento que define el futuro de Ucrania. Y en ese documento aparecen 6 nombres. Reino Unido. Francia. Alemania. Italia. Polonia. Finlandia. 6 países que se comprometen a apoyar a Kiev. 6 países que forman el núcleo duro de Europa. Pero hay un nombre que falta. Un nombre que brilla por su ausencia. España. Y en Madrid, en el Palacio de la Moncloa, suena un teléfono. Pero nadie responde. Porque Pedro Sánchez está de vacaciones en Lanzarote. Porque España ha sido excluida. Porque Washington ha decidido que Madrid ya no cuenta. Pero lo que Trump no sabe es que José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores, está preparando una respuesta. Una respuesta que va a cambiar las reglas del juego. Porque 24 horas después, el 11 de agosto, Álvarez convoca una rueda de prensa. Y pronuncia una frase. Una sola frase que va a resonar en todo el mundo. España no ha sido excluida de las negociaciones sobre Ucrania. Nuestra participación es fundamental en cualquier solución duradera. Y a primera vista, parece una defensa. A primera vista, Álvarez está negando la evidencia. Pero quienes conocen la diplomacia española entienden otra cosa. Entienden el tono. Entienden la firmeza. Entienden el mensaje oculto. Porque Álvarez no está suplicando un asiento en la mesa. Álvarez está recordando a Washington que España no es un país cualquiera. Que España tiene historia. Que España tiene dignidad. Y que España no acepta humillaciones. Pero para entender por qué este momento es tan explosivo, hay que retroceder. Hay que retroceder a 2003. Hay que retroceder a las Azores. Hay que retroceder al momento en que José María Aznar se arrodilló ante George W. Bush. Porque ese día, el 16 de marzo de 2003, Aznar firmó el apoyo de España a la guerra de Irak. Una guerra ilegal. Una guerra basada en mentiras. Una guerra que costó cientos de miles de vidas. Y España fue cómplice. España traicionó sus principios. España se convirtió en vasallo de Washington. Y ese día, millones de españoles salieron a las calles. Gritando. Protestando. Exigiendo dignidad. Porque los españoles no olvidan. Porque los españoles no perdonan. Porque los españoles saben lo que significa perder la soberanía. Y ese recuerdo, ese trauma colectivo, está grabado a fuego en la memoria española. Es el momento en que España perdió su voz. Es el momento en que España se convirtió en un apéndice de Estados Unidos. Es el momento en que España dejó de ser España. Y hoy, 22 años después, la historia se repite. Porque Trump exige. Trump ordena. Trump amenaza. Quiere que España aumente su gasto militar al 5% del PIB. 20.000 millones de euros más cada año. 20.000 millones que saldrían de la sanidad. De las pensiones. De la educación. Y Sánchez dice no y por ese no, España es castigada. Excluida. Marginada. Humillada. Pero Álvarez no se queda callado. Porque Álvarez sabe que este no es solo un debate sobre presupuestos. Es un debate sobre dignidad. Es un debate sobre soberanía. Es un debate sobre quién decide el futuro de España. Y el 12 de agosto, Álvarez da un paso más. Convoca a los embajadores de Francia y Alemania. Y les dice algo. Algo que nadie esperaba. Les dice que España no va a ceder. Que España no va a arrodillarse. Que España va a defender su derecho a decidir. Y les pregunta. Les pregunta si ellos también están dispuestos a aceptar el dictat de Washington. Si ellos también están dispuestos a sacrificar su soberanía. Si ellos también están dispuestos a convertirse en vasallos. Y esa pregunta incómoda, pone a París y Berlín contra las cuerdas. Porque ellos también sienten la presión. Porque ellos también sufren las amenazas. Porque ellos también saben que Washington no respeta a sus aliados. Y Álvarez lo sabe. Álvarez sabe que no está solo.
Álvarez sabe que hay otros países que también están hartos. Que también quieren dignidad. Que también quieren respeto. Y Álvarez está construyendo una coalición. Una coalición de países que dicen basta. Basta de humillaciones. Basta de imposiciones. Basta de vasallaje. Pero Trump no lo entiende. Para Trump, los aliados son peones. Para Trump, Europa debe obedecer. Para Trump, España es un problema. Y lo dice. Lo dice públicamente. España es un problema. No cumple con sus obligaciones de defensa. Y esas palabras despectivas, encienden la indignación en España. Porque los españoles no aceptan ser llamados problema. Porque los españoles no aceptan ser tratados como ciudadanos de segunda. Porque los españoles tienen memoria. Y recuerdan 1898. Recuerdan cuando Estados Unidos les arrebató Cuba y Filipinas. Recuerdan la humillación. Recuerdan el dolor. Y no van a permitir que vuelva a ocurrir. Y aquí es donde el conflicto se vuelve fascinante. Porque no es un conflicto económico. No es un conflicto militar. Es un conflicto filosófico. Es un conflicto entre dos visiones del mundo. De un lado, Trump y su visión imperial. Una visión donde Estados Unidos manda y Europa obedece. Donde las alianzas son transacciones. Donde la lealtad se compra con dinero. Y del otro lado, Álvarez y su visión soberanista. Una visión donde España decide por sí misma. Donde la dignidad no se negocia. Donde la grandeza de una nación se mide por su capacidad de decir no, y estas dos visiones son incompatibles. Una debe ceder. Y Álvarez ha decidido que no será España. Pero Álvarez no lo hace de forma brutal. No rompe la alianza. No cierra las puertas. Porque Álvarez es un diplomático. Porque Álvarez conoce el arte de la sutileza. Porque Álvarez sabe que se puede ser firme sin ser agresivo. Y eso es exactamente lo que hace. Reconoce la importancia de las sanciones contra Rusia. Afirma que Ucrania debe ser apoyada. Pero añade una condición. Una condición simple. Una condición evidente. La coordinación. La consulta. El respeto. Y esa condición, por razonable que parezca, es revolucionaria. Porque cuestiona toda la lógica del unilateralismo americano. Porque dice, ya no podéis decidir solos. Debéis escucharnos. Debéis respetarnos. Y Washington no sabe cómo reaccionar. Porque criticar a Álvarez sería admitir que no consultaron a Europa. Porque ignorarlo sería confirmar su desprecio. Porque ceder sería reconocer su error. Entonces Washington se calla. Un silencio pesado. Un silencio incómodo. Un silencio que lo dice todo. Porque ese silencio es una confesión. La confesión de que Álvarez tiene razón. La confesión de que el método americano es problemático. La confesión de que Europa tiene derecho a exigir respeto. Y ese silencio ensordecedor, es la primera victoria de Álvarez. Porque ha obligado a Washington a callarse. Porque ha expuesto su arrogancia. Porque ha demostrado que España puede plantarle cara a América. Pero Álvarez no se detiene ahí. Porque Álvarez sabe que las palabras no bastan. Porque Álvarez sabe que hacen falta hechos. Y el 27 de septiembre, lleva el asunto a Bruselas. Lo lleva al Consejo Europeo. Lo lleva al corazón de la Unión. Y allí, ante sus homólogos, plantea la pregunta. La pregunta que nadie se atrevía a hacer. ¿Vamos a seguir aceptando este doble rasero? ¿Vamos a seguir fingiendo que no vemos la contradicción? ¿Vamos a seguir siendo cómplices de la hipocresía? Y la sala se congela. Porque Álvarez acaba de poner a todos contra la pared. Porque Álvarez acaba de forzar a Europa a elegir. Entre la sumisión y la dignidad. Entre la comodidad y los principios. Entre Washington y ella misma. Y algunos líderes intentan esquivar el tema. Dicen que es complicado. Dicen que las relaciones transatlánticas son frágiles. Dicen que no hay que provocar a Washington. Pero Álvarez no cede. Recuerda 2003. Recuerda Irak. Recuerda cómo los gobiernos europeos cedieron a la presión americana. Recuerda cómo participaron en una guerra ilegal.
Recuerda cómo traicionaron sus propios valores. Y dice, cometimos ese error una vez. No lo volveremos a cometer. Nunca más. Y esas palabras poderosas, resuenan. Resuenan en la sala. Resuenan en los medios. Resuenan en las calles. Porque Álvarez acaba de tocar algo profundo. Algo que va más allá de la política. El orgullo nacional. La dignidad colectiva. El rechazo a la humillación. Y lentamente, muy lentamente, las cosas empiezan a moverse. Irlanda expresa su apoyo. Bélgica se muestra receptiva. Portugal reflexiona. Y una coalición comienza a formarse. Una coalición de países que están hartos. Que quieren ser respetados. Que exigen ser consultados. Y esa coalición, aunque minoritaria, es simbólica. Porque demuestra que Álvarez no está solo. Porque demuestra que España expresa un sentimiento compartido. Porque demuestra que Europa puede decirle no a Washington. Y esa posibilidad, esa simple posibilidad, lo cambia todo. Porque devuelve la esperanza. Porque devuelve el orgullo. Porque devuelve la soberanía. Pero la batalla está lejos de ganarse. Porque las fuerzas del statu quo son poderosas. Porque la presión americana es intensa. Porque muchos países europeos dependen económica y militarmente de Estados Unidos. Y porque cuestionar el orden establecido siempre es peligroso. Pero Álvarez no retrocede. Porque Álvarez sabe que ciertas batallas deben librarse. Aunque sean difíciles. Aunque sean arriesgadas. Aunque sean impopulares en Washington. Porque lo que está en juego va más allá de las sanciones contra Rusia. Lo que está en juego es el futuro de Europa. Es su capacidad de existir como actor autónomo. Es su capacidad de defender sus intereses. Es su capacidad de no ser una simple extensión de la política americana. Y esa pregunta existencial, España la plantea desde hace décadas. Desde el referéndum de la OTAN en 1986. Cuando los españoles dijeron sí a la alianza, pero con condiciones. OTAN, de entrada no. Porque los españoles no dieron un cheque en blanco. Porque los españoles exigieron respeto. Porque los españoles dejaron claro que su soberanía no estaba en venta. Y hoy, Álvarez retoma esa tradición. Retoma ese legado. Retoma esa lucha. La lucha por la independencia. La lucha por la soberanía. La lucha por la dignidad. Y esa lucha, por anticuada que pueda parecer a algunos, es lo que define a España. Es lo que la distingue. Es lo que la hace única. Es lo que le da su voz. Su voz en el concierto de las naciones. Su voz que se niega a callar. Su voz que se atreve a decir no y el pueblo español lo entiende. Porque el 68% de los españoles apoyan la posición de Sánchez. Porque las redes sociales se encienden. Porque la frase ni vasallos ni irrelevante se vuelve viral. Porque la gente está orgullosa. Orgullosa de ver a su ministro plantarle cara a Washington. Orgullosa de ver a España defender sus principios. Orgullosa de ver que su país no es un vasallo. Y ese orgullo colectivo, es el combustible de Álvarez. Es lo que le da la fuerza para continuar. Es lo que le da la legitimidad para resistir. Es lo que le da el coraje para decir lo que otros piensan pero no se atreven a expresar. Pero hay un precio que pagar. Porque desafiar a Washington siempre tiene un precio. Porque América no olvida. Porque América no perdona. Y Álvarez lo sabe. Sabe que las presiones van a intensificarse. Sabe que las amenazas van a multiplicarse. Sabe que Washington va a intentar aislarlo. Marginalizarlo. Castigarlo. Pero también sabe que ceder sería peor. Que ceder sería traicionar. Que ceder sería renunciar a lo que hace a España. Y Álvarez ha elegido. Ha elegido la dignidad. Ha elegido la soberanía. Ha elegido España. Y esa decisión valiente, resuena más allá de las fronteras españolas. Porque inspira. Porque muestra que es posible resistir. Porque demuestra que un país mediano puede plantarle cara a una superpotencia. Si ese país tiene principios. Si ese país tiene coraje. Si ese país tiene historia. Y España tiene todo eso.
España tiene la historia del 2 de mayo. España tiene la historia de la resistencia contra Napoleón. España tiene la historia de Don Quijote. Y esa historia, esa larga historia de rechazo a la sumisión, es lo que le da a Álvarez la fuerza para continuar. Porque no habla solo en nombre de su gobierno. Habla en nombre de esa historia. Habla en nombre de esa tradición. Habla en nombre de todos aquellos que, antes que él, dijeron no, y ese no, ese simple y poderoso no, es lo que define a España. No es antiamericanismo. No es resentimiento. No es arrogancia. Es dignidad. Es respeto propio. Es la convicción de que una nación solo puede ser grande si es libre. Libre para pensar. Libre para decidir. Libre para decir no cuando hace falta. Y hoy hace falta. Porque el unilateralismo americano amenaza el equilibrio del mundo. Porque crea resentimiento. Porque debilita las alianzas. Porque alimenta la inestabilidad. Y España, al decir no, no solo defiende sus intereses. Defiende el interés general. Defiende el multilateralismo. Defiende la idea de que ningún país, por poderoso que sea, puede decidir solo por todos. Y esa idea fundamental, está en el corazón del proyecto europeo. Porque Europa nació del rechazo a la dominación. Del rechazo a que un solo país imponga su ley. Del rechazo a la hegemonía. Y si Europa acepta la hegemonía americana, traiciona su razón de ser. Traiciona sus valores. Traiciona su proyecto. Y Álvarez lo sabe. Y por eso lucha. No solo por España. Sino por Europa. Por una Europa soberana. Por una Europa respetada. Por una Europa que cuenta. Y esa Europa ahí, empieza a emerger. Lentamente. Difícilmente. Pero seguramente. Porque Álvarez le ha mostrado el camino. El camino de la dignidad. El camino de la resistencia. El camino de la autonomía. Y ese camino difícil, es el único que vale. Porque la alternativa es inaceptable. La alternativa es la sumisión. Es el borramiento. Es la desaparición. Y España se niega a desaparecer. España se niega a callarse. España se niega a ser un simple seguidor. Porque España es España. Con su historia. Con sus valores. Con su voz. Y esa voz única, debe seguir haciéndose oír. Por ella misma. Por Europa. Por el mundo. Porque el mundo necesita voces diferentes. El mundo necesita contrapoderes. El mundo necesita países que se atrevan a decir no, y España es uno de esos países. Quizás el último. Quizás el único. Pero está ahí. Y no se callará. Así que recuerda este momento. Recuerda el 10 de agosto de 2025. Recuerda cuando Trump firmó su exclusión. Recuerda cuando Álvarez respondió. Recuerda cuando España dijo no. Porque este momento es histórico. Porque este momento define una época. Porque este momento demuestra que la soberanía no ha muerto. Que vive. Que resiste. Que lucha. Y que España, esta vieja nación, esta nación orgullosa, esta nación libre, sigue encarnando esa soberanía. Sigue defendiendo esa dignidad. Sigue portando esa voz. La voz de la razón. La voz del equilibrio. La voz que dice, ni vasallos ni irrelevantes. Ni sumisión ni ruptura. Sino respeto. Sino igualdad. Sino dignidad. Y esa voz española, resuena hoy más fuerte que nunca. Porque dice lo que millones de europeos piensan. Porque expresa lo que millones de europeos sienten. Porque encarna lo que millones de europeos esperan. Una Europa libre. Una Europa respetada. Una Europa soberana. Y esa Europa ahí, comienza aquí. Comienza ahora. Comienza con Álvarez. Comienza con España. Comienza contigo. Porque formas parte de esta historia. Porque eres testigo de este momento. Porque puedes elegir. Elegir la sumisión o la dignidad. Elegir el silencio o la voz. Elegir el olvido o la historia. Y si eliges la historia,
Entonces comparte este mensaje. Comparte esta verdad. Comparte esta lucha. Porque el mundo debe saber. Europa debe entender. Y España debe continuar.